porque hermanos, hay esperanza con el Señor Jesús. Amén. Esta noche vamos a hablar de un tema que se encuentra en el libro de Marcos, y si quieren abrir su Biblia, Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Pero antes de meternos de lleno en el tema, hermanos, vamos a orar, ¿les parece? Así que inclinemos el rostro y oremos. Bendito Señor que mora en el cielo, gracias Padre eterno por su amor, misericordia y su bondad. Padre, queremos que esta noche usted venga a nuestra presencia, que esté con nosotros, Señor, que toque nuestro corazón, porque en esta noche, Señor, queremos que nos abra el corazón, que nos guíe, que nos fortalezca, Señor, y que la palabra suya, Señor, penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, y ya no salga nunca de ahí, Padre eterno. Nos ponemos en sus manos, Señor, que todo lo que hagamos aquí en este día sea para su honra y su gloria, y que sirva para nuestro crecimiento espiritual, Padre eterno. Se lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. El tema de esta noche, titulado Mis pecados me paralizan. Y vamos a hablar la historia del paralítico. Pero vamos a usar de la imaginación santificada para probablemente ver qué fue lo que pasó con este paralítico antes de que fuera al encuentro con el Señor Jesucristo. Si me ayudan, por favor, para cambiarlo. Ok. Muy bien. Dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así de vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios, que Jesús vino a Capernaum. Capernaum era el lugar donde Jesús habitaba, donde él vivía. Por eso dice: vino a casa. Y cuando Jesús entra a esta casa, dicen muchos conocedores de la palabra de Dios que esta casa era probablemente la casa de Pedro. Y Jesús viene a Capernaum después de haber tenido aquella situación en Gadara, de haber curado a aquellos 2 endemoniados. Probablemente el Señor Jesús venía a casa a descansar. Pero cuando la gente se dio cuenta que Jesús estaba en casa, empezaron a venir a esa casa. Se juntó todo tipo de personas. Ahí estaban los escribas, los fariseos, pescadores, campesinos, de todo tipo de clase de la sociedad.
Todos asistieron y la casa se llenó. Y aquí es donde empieza nuestra historia, hermanos. Vamos a dar uso de la imaginación santificada para saber qué probablemente estaba pasando al mismo tiempo que Jesús estaba enseñando en casa. No muy lejos de ahí estaba pasando algo. En una choza humilde se oye tocar. 4 hombres están afuera tocando de una manera insistente. Tienen prisa para entrar. Adentro, sumido en sus pensamientos, se encuentra un hombre demacrado por la enfermedad. Medita con dolor en su triste situación. Ahí está, en una camilla, acostado, lamentando el hecho de estar así. Sus 2 piernas son como 2 trapos, sin vida, secas, inútiles. Oh, si pudiera volver a caminar, pensaba él, a sentir el gozo de valerse por sí mismo, de ir a donde él quisiera. Hace algunos años, hermanos, tuve la desgracia de sufrir, no sé si fue un stroke, no sé si fue una media parálisis en el cerebro. Los doctores nunca supieron qué fue lo que me pasó. Estaba jugando fútbol, y cuando estaba jugando fútbol me pasó algo que perdí el conocimiento. Empezó a actuar de una forma extraña. Desde ese momento en adelante, los doctores me prohibieron manejar y me pusieron una medicina muy fuerte. Me sentía como se sentía tal vez este paralítico. Yo no podía ir a ningún lado por mi propia cuenta. Se me acabaron todos esos privilegios. Y realmente es difícil cuando uno tiene que depender de otras personas. Esa era la situación de este hombre en ese momento. Él quisiera cuando menos poder hacer las tareas más sencillas, más simples, como tomar un vaso de agua, ir al baño, sin tener que depender de nadie, como era antes, caminar, correr, disfrutar de la alegría de vivir a plenitud, sin estar atado a esa nefasta y hasta maldita camilla, pensaba. Todo lo pone de mal humor, todo lo irrita, no hay plática que no lo lleve a pensar y a pesar su situación. Ver a los demás sanos lo llena de envidia y coraje, con todos y con todo. Todo es tan sombrío, tan oscuro. La familia, los amigos, se vuelven un martirio según él, pensando que él es solo estorbo y que no le sirve a nadie. Solo causa trabajo, pesar, molestias para quien lo atiende. La vida, que es para él sin amaneceres o atardeceres que lo cautiven. No hay olor ni fragancia de flores que lo animen. ¿Cómo le explicas tú a alguien que tenga ánimo si ha perdido el gusto por vivir? También hace un tiempo fui a visitar a un buen amigo, una persona a la que yo estimaba mucho. Este hombre fue el que me dio estudios bíblicos y estaba muy enfermo. Yo lo admiraba, yo lo respetaba, y digo lo admiraba y lo respetaba no porque ya no lo admire y lo respete, sino porque ya pasó al descanso. Y cuando estaba platicando con él me dijo algo que realmente me causó a mí como un shock. Se me quedó viendo y me dice: Aarón, yo ya no tengo ganas de vivir. ¿Qué es lo que puede causar que una persona haya perdido el deseo por vivir? ¿Cuánto pesar o penar puede traer ese corazón? Pero hay situaciones difíciles, hermanos. Y la situación más triste es aquella, ¿verdad?, donde la persona ha perdido toda fe y toda esperanza. Pero hoy quiero decirte a ti que hay buenas noticias, porque hay esperanza en el Señor Jesús. Y cualquier situación que tú estés viviendo, pasando,
Él puede sacarte de ahí. Sigue diciendo la historia. Y lo más triste, lo más grave de su parálisis, es que meditando, pensando y siendo sincero con él mismo, sabe que los rumores de su enfermedad son ciertos, tienen razón, está así por su propio pecado. Sí, ese gusto, esa atracción, ese deseo de hacer lo que lo dañaba, su propia intemperancia, el hacer su voluntad para agradarse a sí mismo, a punto de hacer lo prohibido, olvidándose de Dios, lo llevó finalmente a esa situación. Su afán por darle a su cuerpo lo que le pedía, sin medir las consecuencias, adentrándose cada vez más en su pecado hasta no encontrar salida. Pero ¿cómo dejar aquello si lo satisfacía, lo disfrutaba? ¿Cómo dejar eso que gratificaba y cuando quiso dejarlo era algo tan fuerte que su fuerza de voluntad quedó arrebatada por el deleite pecaminoso y esa fue la causa de su enfermedad? El pecado te atrapa. El pecado te deja sin fuerzas. El pecado, querido hermano, es como cuando entras a una ratonera y ya no tienes ni escape ni salida. La buena noticia es que Cristo está aquí, el Señor Jesucristo, para liberarte de cualquier pecado que tú hayas cometido. Y eso, saber eso, hacía su situación más triste, saber que estaba así por su propia culpa, por no saber decir no al mal, y eso lo llenaba de dolor, no solo físico, sino también mental y emocional. Lleno de sufrimiento moral, saber que todo era su culpa, pensaba, si tan solo no hubiera hecho eso, si no hubiera caído, si me hubiera mantenido firme, qué tormento el dolor en su corazón. Era más fuerte que el de su cuerpo. Si pudiera aprender a vivir sin caminar, caminaría sin piernas por la vida. De pronto se abre la puerta cuando él está sumido en sus pensamientos y son sus amigos que le apuran. Vamos, rápido, le dicen, porque Jesús está en la ciudad. Miren qué importante, porque cuando Jesús está en la ciudad hay esperanza. Y este es el mismo mensaje de esta noche para nosotros, queridos hermanos. Jesús está aquí, en esta ciudad. El Señor Jesús está aquí, en la Academia de San Fernando. Y nosotros estamos en el lugar donde se encuentra Jesús. Y hay esperanza. Los amigos le dicen, vamos, Él puede hacer algo por ti. Él contesta, no, yo ya no tengo remedio. Ya es muy tarde para mí, con lágrimas en los ojos. Pequé. No seas necio. Ese hombre ha hecho prodigios, milagros. Contesta él, tal vez con otros, pero no conmigo. Yo no soy digno. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esa manera, queridos amigos? Que ya no tenemos remedio, que no somos dignos, que Dios no puede hacer nada por nosotros. No le creas al diablo, esa es una gran mentira. Hace un tiempo, un hermano de la iglesia, el cual ya no asistía a la iglesia, fue a llevar a sus hijos a los conquistadores. Y yo estaba arreglando el jardín de la iglesia afuera. Y lo miré y le dije, hermano, me da mucho gusto verlo. Y fui bien directo, le digo, hermano, venga a la iglesia, regrese. El hermano se me quedó viendo y me dijo, no, dice, yo ya estoy muerto. Yo jamás me esperaba una respuesta que el hermano me hubiera dicho así. Por un momento no supe qué decir. Y el hermano se fue a recoger a su hijo dentro de la iglesia.
Y yo me quedé pensando. Y cuando se iba yendo, el Espíritu Santo me iluminó. Le dije, hermano, y él se me quedó viendo y me dice, ¿qué pasó? Le digo, Jesucristo puede resucitar muertos. Acuérdense de eso. ¿Qué dices? Le contestó uno de sus amigos. Si sanó al siervo de un soldado romano, cuanto más a ti que eres israelita. Sí, además, contesta otro, a un leproso, que la lepra es incurable. Contesta el paralítico. Sí, la enfermedad es una cosa, lo mío es más fuerte, lo mío no tiene remedio. Estas piernas no tienen vida, son muertas. No seas terco. Él ha sanado en Galilea todo tipo de enfermedad, todo tipo de dolencias, endemoniados, locos, inclusive paralíticos. Al oír eso, un brillo en sus ojos se asomó y dijo para sí, yo necesito algo más que la sanación. Y ese algo es Cristo Jesús. Porque el Señor está sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier pecado y aún sobre la muerte. Ese es el Dios en el que creemos. Entonces los amigos le dijeron, es más, si tú no crees, nosotros sí, y te llevamos porque te llevamos. Sin más discusión, lo tomó cada uno de la esquina de la camilla y lo llevaron. Y al llegar a la casa, vaya sorpresa y desencanto. No hay por dónde entrar. Es imposible. La casa está llena a reventar y nadie se mueve para darles paso. Probablemente así te sientas tú en algún momento de tu vida, querido amigo, querida visita. Probablemente te has encontrado que en el camino al Señor hay muchos estorbos. Probablemente te has sentido que en el camino a ver al Señor Jesús hay muchas personas que ni siquiera se mueven para darte el paso. Pero que eso no sea un impedimento, porque el Señor Jesús, de acuerdo con esta historia, te está esperando. Contesta el paralítico. Les dije, no vale la pena, regresemos, para mí no hay esperanza. Por la puerta de atrás, dijo uno, y nada. Intentemos por las ventanas, y nada. La gente ni se movía, como si hubieran pagado para ver al Señor Jesús. Ya sé que es una locura, contestó uno de ellos. Y dice, intentemos. ¿Por dónde? Por el techo. Miren la fe de estos hombres, hermanos. Miren la fe de estos hombres, queridos amigos. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la palabra de Dios que también nuestra fe debe ser así, de pequeñita cuando menos. Como del tamaño de un grano de mostaza. El paralítico, cuando ve que lo van a subir por el techo, contesta, ¿qué? No, es peligroso. Y si me tiran, me van a quebrar lo poco que me queda sano. Y además, qué vergüenza. Y por el techo dijeron todos, no se hable más. Esta historia me emociona. Esta historia me llega al corazón. Porque adentro de la casa estaba el Señor Jesucristo enseñando. Pero más que estar enseñando, estaba esperando ese encuentro. El Señor Jesucristo estaba viendo desde que estos hombres fueron a recoger a su amigo a la choza. El Señor Jesucristo te estaba viendo a ti desde que saliste de tu casa.
en esta tarde para venir a este lugar. Y así como en ese momento el Señor Jesucristo le latía de emoción su corazón, porque iba a tener un magnífico encuentro con alguien que estaba atado por sus pecados y lo iba a liberar. En esta noche, si tú se lo permites, si tú quieres, el Señor también te quiere liberar. Los corazones latían. Los corazones de los amigos latían de fe. El corazón del paralítico latía de incertidumbre, no sabía lo que le esperaba. Pero el corazón del Señor Jesús latía de gozo y de amor. Esto es una pregunta bien personal. ¿Cómo está tu corazón ahorita, en este instante? ¿Tiene gozo? ¿Tiene amor? ¿Tiene esperanza? ¿Tiene alguna preocupación? ¿Tiene alguna incertidumbre? Ábrele el corazón al Señor Jesús en este momento. Yo en esta noche, tal vez le esté hablando específicamente a alguien. Yo no lo sé, yo no lo conozco. Pero el Espíritu Santo, a través de esta historia y a través de mi boca, tal vez le está hablando a alguien específicamente que está batallando con un pecado que lo está paralizando, que no lo deja seguir adelante en su vida, que se ha estancado y que se está carcomiendo por dentro. Maravillosas noticias para ti. Hoy el Señor Jesucristo está latiendo de gozo porque tú le traigas su corazón a sus pies, porque te quiere liberar. El Señor Jesús ya tenía, no sé, tal vez algunas horas enseñando. Y esa enseñanza que estaba dejándole al pueblo, a los fariseos, a los escribas, esa noche, o ese día, perdón, iba a terminar con broche de oro. Algo que se iba a quedar marcado para siempre en la mente y en los corazones de los que estaban asistiendo. Y ojalá que esta noche se quede marcado para siempre en las personas que vengan a buscar a Cristo Jesús. Abren el techo. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué hubieran pensado ustedes si estuvieran ahí? Eso también lo puse en mis notas. ¿Qué hubieran pensado? A mí, si alguien de repente abre el techo de este gimnasio, ¿qué pensaría? ¿No está la tesorera de la iglesia por aquí? Yo creo que la tesorera de la iglesia dice cuánto nos va a costar arreglarlo, ¿verdad? Algunos tal vez dirían, oye, estos hombres qué locos, ¿qué están haciendo, verdad? Están fuera de su mente. Otros pensarían, qué atrevidos. Tal vez unos estaban gozándose tanto de la plática del Señor Jesús que dirían, qué inoportunos. Hay veces que así somos, ¿no, hermanos? Queremos que nada más la bendición nos toque a nosotros y no queremos que le lleguen a otros. Pero lo bueno es que tenemos un Dios que se preocupa por todos nosotros por igual. No es exclusivista. Y sí, el dueño hubiera dicho que abusones. ¿Y ahora quién lo va a arreglar, verdad? Que eso es tema para otro sermón, ¿no? ¿Quién arregló el techo? ¿Qué importa, hermanos?
Lo importante es que un alma iba a ser liberada en esa noche. Es como cuando alguien se bautiza en la iglesia, ¿no? Y alguien comenta por ahí, tanta agua para un bautismo nada más. Si el don del cielo se derramó por una sola alma. Una sola alma. Una sola alma bastaría para que Cristo viniera a morir en la cruz. Y esa alma, hermanos, como dijo Pablo, soy yo. Porque los pecadores yo soy el primero. El Señor Jesús lo ve, lo alaba, lo mira con amor. ¿Cuánto tiempo no estaría este hombre sufriendo? Sí, por sus propias consecuencias. Porque la forma como el Señor Jesús le dice, el Señor sabía que era por sus propias consecuencias. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sufrido por nuestras propias consecuencias? Pero el Señor no se detiene para recriminarnos, para decirnos I told you, te lo dije. Sino que lo que nos da es una palabra de amor y de esperanza. Ánimo, hijo, le contesta. Miren qué maravilloso. Qué hermoso el Señor Jesucristo le habla y le dice, tus pecados te son perdonados. Yo cuánto anhelo en muchos momentos de mi vida tener esa certeza del que el Señor Jesús perdonó mis pecados. En ese momento el paralítico, que era tal vez el hombre más desdichado del pueblo de Capernaum, se convirtió en el hombre más dichoso de este planeta. Porque el Dios creador del universo directamente le estaba diciendo, tus pecados te son perdonados. ¿Ustedes entienden lo que esto ocasionó en su mente y en su corazón? ¿Ustedes alcanzan a entender la liberación emocional que le dio al paralítico estas palabras? Es que para poder sanar físicamente, Dios primero te sana espiritualmente. ¿Qué dice de este paralítico? ¡Qué felicidad! Eso estaba esperando por muchos años. ¿Qué importaba si caminaba o no? Ya en ese momento, ya se sentía feliz, ya se sentía libre. Por fin su gran peso había sido quitado. Y esto, querido amigo, está al alcance para ti en esta noche. Yo no sé si tú viniste con una carga, con un peso. No hay cosa más terrible que el sentimiento de culpa. Ese te va consumiendo, te va matando. Y muchas veces literalmente. Porque los pecados se convierten en una enfermedad física o mental. Y definitivamente espiritual. Y cuando no pasa que está por ahí la persona, ¿verdad?, que quiere echar a perder tu dicha y tu felicidad. Cuando no pasa que cuando tú has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, hay alguien que no le gusta. Inténtalo, hazlo. Trata de mejorar tu vida. Y dilo, desde este día yo quiero ser mejor para la honra y gloria de Dios. Y vas a ver cómo va a haber alguien que no le va a gustar. Y salieron ahí los escribas y los maestros de la ley y los fariseos.
y dijeron en su corazón: este hombre blasfemia. Y el Señor Jesús los reprende. Ellos lo dijeron en su mente, y el Señor Jesús los reprende abiertamente. Y les contesta: ¿por qué piensan esto? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? ¿Qué era más fácil decir? Si le hubiera dicho: tus pecados te son perdonados, y nunca le hubiera dicho: levántate y anda, nunca hubieran aprendido que Él es Dios. Si le hubiera dicho solamente: tus pecados te son perdonados, y no hubiera hecho la manifestación gloriosa de levantarlo de allí, la gente se hubiera quedado con la duda. Por eso el Señor Jesús hizo esa pregunta, para que sepáis. Después de que reflexionaron, les contesta que el Hijo del Hombre es capaz de perdonar pecados aquí en la tierra. Ahora se le queda viendo al paralítico y le dice: a ti te digo. Yo me quiero detener un ratito ahí. El paralítico lo voltea a ver. El Señor Jesús le dice: a ti te digo. Y ya había puesto las dos preguntas. Ustedes pueden ahora sentir la emoción del paralítico, porque él entiende lo que le va a decir enseguida. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Gloria a Dios. Y esta noche, querido amigo, querido hermano, Dios quiere que te vayas a tu casa sin ningún peso de sufrimiento, de pecado y de dolor encima. Tienes que creerlo por fe y Dios obrará. Porque cuando el paralítico escuchó la palabra de Dios que da vida, dice la palabra de Dios, entonces él se levantó enseguida. ¿Cuánto tiempo tardó para obedecer? Y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Dios. Querido amigo, querido hermano, hoy es el día que Dios quiere librarte de tus pecados. Hoy es el día que Dios quiere darte salvación. Hoy es el día que Dios te quiere dar perdón. Y hoy es el día que Dios quiere quitarte todo sentimiento de culpabilidad. Basta ya de eso. Basta ya de eso. He conocido mucha gente en la iglesia. He conocido muchos hermanos en la iglesia. He platicado con muchos de ellos. Y no hay cosa más triste de ver a un hermano de la iglesia que esté batallando y sufriendo, un amigo, un familiar que esté sufriendo por un pecado que cometió y no lo ha traído a los pies de Cristo Jesús. Cuando tú lo traes, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso y en el instante te perdona. En el instante te libera de toda pecaminosidad. Es tiempo ya, hermanos, de levantarnos
de las camillas del pecado y dejar que estas piernas sin vida empiezan a caminar para la honra y gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que hay una relación muy estrecha entre la enfermedad y el pecado. Dice Salmos 103, 3 y 4, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y las perdona porque Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te rescata del hoyo, tu vida, y el que te corona de favores y misericordias. Este es el gran Dios que tenemos. Este es el Dios que te da no solamente sanidad, sino también salvación. Porque la sanidad de Dios, querido hermano, la sanidad que Dios ofrece, viene acompañada de su salvación. Primera de Juan 1:9 dice que si nosotros comenzamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos de toda maldad. Isaías 1:18, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios. Mi papá era trailero, troquero, como Mario no anda por aquí ahora, ¿verdad? Allá lo dejé en el sur de Los Ángeles, ya lo dejé en su camión. Y mi papá no estaba en la casa de nosotros por semanas. Hay veces meses, viajaba por todo el país. Y entonces, como no teníamos dinero, algunos de ustedes tal vez vivieron esto. Nosotros íbamos con la tiendita, en este caso era Doña Lupe, la tiendita. Y no teníamos dinero y comprábamos fiado. Bueno, ahora se traduce como crédito, ¿verdad? Pero no teníamos la tarjeta de crédito. Pero teníamos unas hojitas o unos cartoncitos donde yo sacaba 1 kilo de frijol y ya lo apuntaba en mi cartoncito y en el cartoncito de ella, ¿verdad? 15 pesos de 1 kilo de frijol. Bueno, no sé si cuánto valdría, ¿no? Pero cuando mi papá se tardaba, yo llegaba y el cartoncito estaba lleno. Entonces yo llegaba con Lupe y ya Lupe ya no era muy amable. Ya cuando veía que el cartoncito estaba casi lleno, decía, oye, dile a tu papá que tiene que venir a pagar, o a tu mamá. Nunca dejó de fiarnos a regañadientes, pero siempre lo hizo. Dios la bendiga. Pero cuando llegaba mi papá, lo primero que hacía era con Lupe decirle, ven, estemos a cuenta. Y aquellos cartoncitos desaparecían y estaban nuevamente en blanco. Y yo me sentía, hermanos, feliz. Un niño de 12, 13, 14 años, ¿verdad? Que sabía que tenía nuevamente el crédito, hermanos. Así es cuando tú vienes y estás a cuentas con Cristo Jesús. El Señor salda tu cuenta. Porque el diablo es el que tiene listo todo lo que tú debes. Pero el Señor Jesús le dice, ¿sabes qué? Tráeme la cuenta de mi hijo. Tráeme la cuenta de mi hija. Yo la voy a saldar. Maravilloso Dios el que tenemos. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. El Señor Jesús te está prometiendo en esta noche, querido amigo que me escuchas, querido amigo que me ves, hay pecados muy graves, muy grandes, muy fuertes. No sé qué pecado has cometido en tu vida, ni lo quiero saber.
la promesa es grande y fuerte también. Porque la palabra de Dios dice, todo pecado te puedo perdonar. El único pecado que no te perdono, y lo voy a poner bien sencillo, el único pecado que no te perdono es aquel que tú no vienes a mí para que te lo perdone. Y punto. Todo pecado es perdonado por Dios. Esa es la maravillosa noticia de este sermón. La otra es que tú vengas y le entregues tus pecados a Dios en este momento. Dice la palabra de Dios que había un estanque llamado el estanque de Bethesda, ahí dentro de la ciudad. Y en este estanque había una creencia que decía que venía un ángel y movía las aguas del estanque. Y el primero que lograra aventarse al estanque era sanado. Pero miren, es que en veces la palabra de Dios tiene sus cosas, ¿no? Porque yo al leerlo dije, bueno, pues, ¿quién es el que se va a aventar? Porque dicen que los que estaban ahí alrededor esperando eran ciegos, que no pueden ver, cojos, que no pueden caminar, y paralíticos. ¿Qué esperanza para esas personas, no? Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? No, Señor, pues que tengo mucho tiempo aquí. Cuando el ángel viene, nadie. No te estoy preguntando. No te voy a empujar al agua. Lo único que te estoy preguntando, ¿quieres ser sano? Ven a mí. Esta noche, querido amigo, la pregunta también es para ti. ¿Quieres ser sano? Porque esta noche tú puedes venir a Cristo Jesús y Él te perdona de todo pecado y de toda maldad. Yo quiero que esta noche, hermanos, tanto yo como ustedes y queridos amigos que nos miran, salgamos limpios, con nuestra cuenta en cero. Lo único que tenemos que hacer es sinceramente pedir perdón por nuestros pecados. Voy a pedir al grupo que venga subiendo, por favor, otra vez. Mientras que ellos suben, voy a platicarles una historia. Mi amigo Shiloh, jugábamos fútbol juntos. Yo tenía 24, 25 años de edad. Él tenía aproximadamente 32 años. Él trabajaba en construcción y estaban haciendo unos techos de una casa. Llevaban unas hojas de plywood, de triplay, en su espalda y las recargó donde se recargan para subirlas al techo. Alguien vino cuando iba a recoger las hojas y accidentalmente las empujó y 16 hojas de triplay cayeron sobre su espalda, quedando paralítico. Fui al hospital a visitarlo, a hablar con él, a orar por él y a orar con él. Estuve estudiando la palabra de Dios más de un año con él. Él aceptó a Cristo Jesús. Fue bautizado. Pero por muchos años estuvo batallando con esa situación. Y se alejaba de la iglesia.
y volvía. No es fácil para una persona que ha caminado 32 años de repente ya no caminar. Sí recibió dinero, pero entre las medicinas, la droga y el licor, empezaron a consumir su vida. 2 veces se quiso suicidar. Esas 2 veces fui a su encuentro a hablarle de Cristo Jesús. Pero una cosa es aceptarlo solamente de los dientes para afuera, querido amigo. Y otra cosa es aceptarlo con todo el corazón. Tengo que ser bien honesto con esto. Finalmente me hablaron y me dijeron: tu amigo está en sus últimos días. Tuve una reunión con él y un encuentro. Gracias a Dios que volvió a los pies de Cristo Jesús. Amén. Antes de fallecer, finalmente pudo ser libre. Porque el pecado, querido amigo, te paraliza. Pero Cristo Jesús te da vida, y te da vida en abundancia. Esa es su promesa. Amén. Mientras que los hermanos cantan, yo quiero orar de una forma bien especial y bien específica. ¿Habrá alguien aquí que quiera decirle al Señor Jesús en esta noche: Señor, libérame de toda maldad, te entrego mis pecados, hazme libre, Señor, porque en esta noche quiero caminar en Cristo Jesús? Mientras que ellos cansan, si hay alguien que quiere venir a los pies de Jesús, acérquese, que vamos a orar por él.
Un predicador estaba predicando, tenía ya varias semanas, y una mujer que había cometido un aborto 25 años atrás estaba luchando con el pasar o no pasar. Pensaba que su pecado era tan grande que Dios no lo podía perdonar. Finalmente el Espíritu la convenció de pasar, y el predicador se dio cuenta de su situación y le dijo: la palabra dice que todo pecado Dios puede perdonar. Ten fe, querido amigo y querido hermano, porque en esta noche Dios te va a perdonar tus pecados y vas a poder caminar para su honra y su gloria. Inclinemos el rostro. Bendito Señor que mora en el cielo, gracias Padre eterno por su amor, misericordia y su bondad. Señor, nos hemos levantado, nos hemos puesto de pie, porque sentimos la necesidad de entregar nuestros pecados en sus manos, para que usted los borre, para que usted los quite, porque la palabra dice que en usted, solamente en usted hay salvación, Señor. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser perdonados y sanados, solamente en Cristo Jesús. Y hoy queremos poner a sus pies, en sus manos, toda nuestra maldad, para que usted nos limpie, Señor. Porque estos pecados nos paralizan, porque en usted, en Cristo Jesús, hay esperanza. Y lo aceptamos por fe. Gracias, Señor. Gracias por esa maravillosa sanación. Gracias por ese maravilloso perdón. Y gracias por ese maravilloso sacrificio en la cruz, el cual nos limpia de toda maldad. Pido de una forma especial a nuestros amigos que nos visitan en esta noche, Señor, que ellos hayan sentido su presencia, Padre eterno, y que al salir de este lugar su Santo Espíritu les acompañe. Pido por aquellos que estuvieron a través de transmisión, Señor, que no le habían conocido, pero hoy le conocieron, entregaron su vida a usted y han sido liberados. Síganos acompañando el resto de esta noche, y si es su voluntad, tráiganos mañana también, Padre eterno, porque no hemos terminado, pero vamos empezando. Y todo esto se lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.